Resumen de Ética Nicomaquia. Aristóteles, siglo IV a.C. Libro 2. Naturaleza de la virtud ética. El libro se divide en 9 apartados que se desglosarán a continuación. Apartado número 1. Virtud ética, un modo de ser de la recta acción. Se continúa con la explicación de la ética como virtud, que se genera por la costumbre, y la dianoética, que se genera mediante el aprendizaje y por esto depende del tiempo. De acá se desprende un argumento muy importante de mencionar, y es el de que el político, el buen político, llevará su política para generar buenos hábitos en sus ciudadanos para el bienestar del Estado, buenas costumbres que lo lleven al orden del Estado. Apartado número 2. La recta acción y la moderación. En este punto se trata de cómo los medios son las virtudes por naturaleza. Así como el comer o el beber en exceso nos daña, la moderación surge como una virtud que nos prepara para una mejor forma de actuar. De igual forma, la valentía que en sus extremos tiene la imprudencia y la cobardía. Esto se discute más ampliamente en el apartado 6, 7 y 8. 3. La virtud referida a los placeres y dolores. La virtud moral se relaciona con los placeres y dolores, pues hacemos maldades por el placer y el dolor, y se refiere a la buena educación propuesta por Platón como esa instauradora de la virtud. Cierra con el hecho de que las virtudes y los vicios son pues un modo de responder, bien o mal, ante el placer y el dolor, respectivamente, y estos estados nos harán buenas o malas personas. Número 4. Naturaleza de las acciones de acuerdo con la virtud. De nada sirve pues escuchar, filosofar o bien hablar de la justicia, la bondad o la rectitud de nuestras acciones si no ponemos en práctica la justicia misma y nos encaminamos a ella. En esto hace la mayor de las diferencias entre las acciones y las inacciones. No lograremos ser buenos y justos si no practicamos la justicia. Número 5. La virtud como modo de ser. En este apartado se deduce que las virtudes serán pues modos de ser, descartando en la argumentación las otras dos que son facultades y pasiones, pues el ser o sentir no nos hace malos de facto, sino el cómo respondemos a esto. Número 6. Naturaleza del modo de ser. Siendo las virtudes modos de ser, Aristóteles deberá dialécticamente llegar a definir si un modo de ser es el correcto o no. Pues bien, nos propone una solución, explicando que la virtud es el término medio de los vicios, uno por exceso y otro por defecto, y este acierto del término medio de esa moderación será pues la virtud, y es perfecta por su naturaleza, aunque sea muy propia de cada quien. Por ejemplo, ¿cuánta comida es mucho o poco para alguien que come 1 kilo de comida? Será pues extremo para alguien que su término medio, su término perfecto, son 200 gramos. De este modo, ¿no serán esos 200 gramos muy poco para el que come ese kilo? Y de esta forma se podría decir que 50 gramos es muy poco para el que come 200 gramos, o que 1,5 kilos es un exceso para el que comía 1 kilogramo. De esta manera, la moderación y temperancia, siendo los términos medios entre estos vicios, surgirán como la mejor de las virtudes, pero propias de la naturaleza de cada persona, lo que hace difícil el encontrar el término medio o el término justo de cada quien. Número 7. Ejemplos de virtudes como término medio entre un exceso y un defecto. En este tema, Aristóteles expone una serie de ejemplos de estados en los que están los extremos y los defectos, con el fin de hallar el intermedio de estos, pues es esta la verdadera virtud. Por ejemplo, para el rico, el que no tiene es ser pobre y sin ambición, pero para el pobre será un ambicioso incluso el que tiene lo suficiente.
de modo que surge un intermedio en el que ni se es ambicioso ni se es pobre. Aquí se hace mención a que muchos conceptos en los que existe un intermedio no necesariamente pueden ser definidos. Número 8. Oposición de virtudes y vicios. Acá Aristóteles nos explica casi diametralmente la oposición que tienen los vicios de las virtudes y por ende de los intermedios existentes en cada uno de estos. También explica que entre más alejado se encuentre de su intermedio, la oposición será aún mayor, aunque en teoría no sea su opuesto natural. Por ejemplo, el cobarde llama, erróneamente, temerario al valiente, así como el temerario llama erróneamente cobarde al valiente, siendo su oposición realmente cobarde y temerario, y su perfecto intermedio valentía. Número 9. Reglas prácticas para alcanzar el término medio. Como se dijo en los apartados anteriores, alcanzar el término medio de cada acción, el término perfecto, que es la virtud misma, es por naturaleza un trabajo arduo, complejo y en cierta medida dependiente de la naturaleza del individuo que lo busca y el que lo juzga. Por lo tanto, Aristóteles propone que aun siendo difícil saber el término medio o el término exacto de alguna cosa en cuestión, lo ideal es, pues, alejarse lo más que se pueda de los extremos y defectos en cuestión, siendo en unos casos más factible yendo hacia el extremo, más que hacia el defecto o viceversa, por la naturaleza misma de la acción. Por ejemplo, es más factible estar cerca de la moderación al beber licor, eso es sabido, pero por su naturaleza, para la acción propuesta es mejor estar más cerca entre la moderación y el defecto que de la moderación y el exceso, pues los beneficios en el primer caso son mejores. Y con esto finaliza el libro 2.